Amigos de Live TV, tu revista, me encuentro con el doctor Francisco Brandi Regal y nos va a hablar acerca de ciertas enfermedades que aquejan a gran parte de la población. Ya lo decía anteriormente, solamente el 10% de la población se está atendiendo en cuanto a salud mental. Doctor Francisco Brandi, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente aquí a Live TV. Hola Elsa, mucho gusto estar aquí nuevamente contigo. ¿Cómo ha sentido usted en consulta o en general que ha percibido si nos pusimos en general la población en una pausa? ¿Y cree que podamos volvernos a sentir confiados y seguros como antes? Sí, porque eso se va a acabar. Y en el momento en que esto ya no esté siendo un problema de salud público, se reinstalarán nuevamente las rutinas que tenemos establecidas. Posiblemente sí va a haber ciertos cambios, ¿no? Gradualmente vamos a ir perdiendo el temor, vamos a ir perdiendo la inseguridad, vamos a ir siendo más confiados, vamos nuevamente a adaptarnos al ajetreo del día, pero es cuestión que nada más terminemos con esta pandemia y en unos meses vamos a estar con el mismo situación de vida previa a la pandemia. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades que atiende un médico psiquiatra? Bueno, pues los psiquiatras atendemos una serie de enfermedades que llamamos enfermedades mentales, que podemos dividirlas en grandes grupos. Por un lado estamos los trastornos afectivos. Los trastornos afectivos, trastornos del estado de ánimo, depresión y bipolaridad. Luego tenemos, por otra parte, los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son trastornos que se caracterizan por alteración del estado de preocupación, la sensación de seguridad o de control. Y hay muchos también tipos de enfermedades de ansiedad diferentes: ansiedad generalizada, ansiedades específicas, fobias, obsesivos compulsivos, estrés agudo, estrés postraumático, reacciones de ajuste. Luego tenemos otro gran capítulo de los trastornos psiquiátricos, que son los trastornos psicóticos, que son los desórdenes donde hay una alteración de contacto con la realidad, que presentan psicosis. Esto significa que tienen delirios y tienen alucinaciones, como es los trastornos esquizofrénicos, los trastornos psicóticos inducidos por otras causas. Y bueno, aquí también podemos hablar de esquizofreniforme, podemos hablar de trastorno psicótico breve, y luego tenemos otro grupo de desórdenes mentales, ¿verdad? Que son los trastornos del desarrollo o pervasivos del desarrollo, donde está todo el espectro autístico, trastornos del aprendizaje, trastornos como déficit de atención, hiperactividad, tenemos los trastornos de control de impulsos, tenemos los desórdenes de índole sexual, y hay una serie de otras desórdenes que son menos frecuentes, ¿verdad? Pero que afectan en el funcionamiento mental, emocional o conductual de las personas. Bastante interesante porque a veces nos pensamos que, o digamos que trastornos bipolares, esquizofrenias, intentos de suicidio, es lo único que atiende un especialista en psiquiatría. Lo que mencionó es bastante Sí. amplio. Sí, es Doctor, muy amplio e incluso también hay muchos desórdenes que están relacionados a veces con funciones físicas, pero que también son competencia para el psiquiatra o donde debe haber un tratamiento en conjunto. Por ejemplo, en pacientes con síndromes de dolor, tanto como dolor crónico, osteomuscular, dolor neuropático o neuritis, pues son desórdenes que hay una alta incidencia de depresión y de ansiedad, y entonces aparte de con el especialista también es atendido por el psiquiatra. O hay algunos otros desórdenes, ¿verdad? Como desórdenes neurológicos, como epilepsias, como migrañas, como desórdenes de movimientos anormales, entre ellos el Parkinson, temblor esencial, que también van muy relacionados con estados emocionales. Entonces ahí también hay que atenderlos de una manera coordinada entre neurólogos y psiquiatras. Enfermedades también muy comúnmente donde hay interacción entre lo psiquiátrico o lo mental y lo funcional. Tenemos los trastornos cardiovasculares, como también los trastornos gastrointestinales. bastante interesante porque nos quedamos con la idea de que una mala idea de cómo, qué es lo que atiende un médico psiquiatra. Ahorita mencionó de los estados del estrés postraumático. Y volviendo a tocar el punto de que solamente se atiende al 10% de la población, ¿cree que después de esa pandemia todos deberíamos de agendar una consulta con un psiquiatra? No, no, tampoco podemos de alguna manera establecer que todos vamos a tener un desorden. Eh,
si vemos las estadísticas a nivel nacional, se considera que el 30% de la población en México alguna vez en su vida va a padecer un desorden mental. Pero estamos hablando del 30%, no del 50%, no del 80%, no del 100%, 30%, alguna vez en la vida. También una de las preguntas que nos hicieron llegar es que si alguien padece una enfermedad mental, llega a ser curable, o si o sea, llega a vivir con una enfermedad crónica de por vida y tienen que estar controlados. Bueno, así como tenemos desórdenes que atendemos que tienen un tratamiento definido, en el cual logramos la remisión total, o sea, que es que desaparecen los síntomas, sí lo logramos en muchos desórdenes. Y hay otros pacientes que no, hay pacientes que requieren tratamiento en forma indefinida porque desarrollan un desorden tipo crónico. Y esto, bueno, está muy relacionado al tipo de desorden que están padeciendo y a características propias de ese desorden y al tiempo de evolución, al tipo de afectación y también a características propias de la persona, por ejemplo, personalidad, mecanismos psicológicos de defensa, estilos de vida. Entonces es un poquito complejo así como establecerte quién sí y quién no, pero sí, podríamos decir que hay un grupo importante de personas va a ser esto, van a llegar a una remisión, a una curación, y otro grupo importante de personas van a requerir tratamiento en forma indefinida. Ahorita mencionó que ustedes trataban las adicciones. Pues, hacemos mucha broma acerca de workaholic y que ahorita home office. La adicción al trabajo, ¿cómo se llega a tratar? Bueno, primero que todo, tenemos que entender que lo que tratamos en sí es la conducta adictiva y no nos ponemos atención a que el problema no es el consumo de ese algo, sino es la conducta adictiva como tal. Entonces, muchas veces creemos que la solución es quitar ese objeto adictivo, quitarlo de la vida. Hay que quitar el alcohol, hay que quitar la marihuana, no, hay que quitarlo de ese trabajo, no hay que quitarlo de las maquinitas, no hay que quitar ese niño del internet o quitarlo de los videojuegos. Claro, hay acciones que se convierten adictivas, pero lo que tenemos que atender en sí es la conducta adictiva. Y la conducta adictiva es más compleja que simplemente retirar de su vida ese objeto propicio de adicción. Entonces, a veces es un poquito complicado atender estas situaciones porque no individualizamos el tratamiento. Tenemos que establecer parámetros muy claros de cada una de las personas para establecer los, los algoritmos de tratamiento adecuados para las necesidades de personas. Por aquí preguntaban, ¿cuándo te tienes que dar cuenta que tu hijo adolescente está sufriendo una depresión que necesita ser atendido? Bueno, pues mira, la verdad es que si nosotros conocemos a nuestros hijos, realmente nos vamos a dar cuenta cuando tienen depresión. ¿Por qué? Porque generalmente el muchacho va a cambiar en el hábito de sus conductas, en el hábito de sus emociones, en el hábito de sus interacciones, ¿verdad? Porque así el muchacho puede tener así mucha tristeza, puede tener pérdida de interés, deja de ver a los amigos, abiertamente habla de que no tiene intereses en la vida o que se quiere morir, pero también podemos ver otros síntomas como son síntomas de hiperactivación, ¿verdad? Están irritables, están enojones, están peleoneros, están bien inquietos, no quieren estar en casa, nada más quieren estar afuera en la calle porque necesitan estímulos para sentirse bien. Entonces, tenemos así como tanto los jóvenes depresivos que se encierran en sí mismos y muestran ese sufrimiento en su encerramiento, como tenemos los otros que al contrario, están hacia afuera, o sea, explotan hacia afuera y se ven muy fuera de control. Ambos casos tenemos que, si esto es un cambio radical o muy abrupto en su estado emocional y de conducta y de relaciones, pues tenemos que sospechar que está pasando algo. Y fíjense que por ahí también los padres de familia han de sentir de que es una falla de ellos, de que sus hijos estén deprimidos. Pues yo creo que tenemos que siempre visualizar que la depresión es un problema médico. Y como problema médico no hay una causa única, si hay una interacción de factores que pueden llevar a una enfermedad. Entonces, antes que pensar el por qué sí y el por qué no, lo que tenemos que hacer es llevar al joven a una atención especializada. ¿En qué momento, cuando los jóvenes o la persona está pensando constantemente en suicidio o en acabar con su problema, con su vida, ahí ya se ocupa medicación? Bueno, la edición suicida es una urgencia.
médica, es una urgencia en psiquiatría que tiene que atenderse inmediatamente. Y la medicación se va a establecer, independientemente si hay ideas o no suicidas, se va a establecer de acuerdo al diagnóstico que realices de la persona. ¿Realmente cómo se debe vivir un duelo? Mira, el duelo yo creo que cada quien lo vive diferente, pero sí tenemos que entender que un duelo es un periodo normal y natural de vida en el cual lidiamos con las emociones producidas por la pérdida de un ser amado. A ver, aquí hablamos, vamos a hablar de un ser amado y luego nos hablaría del duelo de pérdida de trabajo también, ¿verdad? Pues ahí ya no es un duelo como tal, porque el duelo es por la ruptura del vínculo emocional. Entonces, ese, hay que ir con un médico para que nos ayude a superarlo. No necesariamente, ¿verdad? Muchas veces el duelo en sí es, como te digo, un proceso natural, pero en ocasiones el duelo se puede complicar con depresión, se puede complicar con ansiedad, y cuando el duelo está con el tiempo, en vez de ir disminuyendo la intensidad o mejorando el estado de ánimo de la persona, si se va incrementando la intensidad o la severidad de la tristeza o de la alteración de la persona, entonces eso se puede considerar como que se está complicando y es donde debe ser revisado por un especialista. Doctor, ¿han aumentado los enfermos de esquizofrenia a raíz de lo que estamos viviendo en la pandemia? ¿O son términos muy Mira, cambiados que se están usando como en los medios de sí, no, comunicación? mira, la esquizofrenia se considera que es entre el 1 o 2% de la población general. Y esa estadística no ha variado en los últimos, no sé, 20, 30 años por lo menos, no ha variado. Entonces, lo que sí estamos viendo es que más personas que ya tienen una condición preexistente se están agudizando en su condición. O sea, estamos viendo personas esquizofrénicas que están entrando en crisis por lo que estamos viviendo, por el cambio del estilo de vida, porque a lo mejor no tienen atención en su centro en su centro hospitalario, en su centro médico porque están cerrados por el COVID, porque a lo mejor no hay manera de que les surtan las medicinas, porque no hay trabajo y no se las pueden comprar. Estamos viendo personas que tienen trastornos depresivos que están más deprimidos, trastornos de ansiedad que están más ansiosos. Sí hemos visto un incremento en la incidencia de la agudización, pero no hemos visto así como un incremento en la prevalencia de algunas enfermedades. ¿Y qué tan relacionado es que los papás sean depresivos y los hijos desarrollen enfermedades de depresión, ansiedad, trastornos mentales? ¿Llega a ser marcarte un sí o es un... Sí hay una predisposición genética, ¿verdad? Cuando tienes en tu línea familiar antecedentes de trastornos afectivos o psicóticos o ansiosos, cualquier tipo de desorden mental, sí tienes una mayor predisposición a padecerlo. Más tampoco es una condena genética que si tu familia lo tiene, tú también lo vas a tener. No necesariamente, pero sí te hace una mayor predisposición. Doctor Francisco Brandi, algo que desea agregar por aquí, yo sé que son preguntas y es bastante amplio su experiencia y conocimiento y el campo lo que aborda, pero algo que quiere hacer mencionarle a la población de cómo se debería de tomar más en serio la salud mental y no juzgar a quien va. Yo creo que lo importante es entender que son problemas médicos que requieren atención médica, que son problemas que si no se atienden a tiempo se van a cronificar y se van a agravar, y cada vez va a ser más difícil tener una mejoría. Si padecen de algún desorden mental, si se sienten que no están bien mentalmente, emocionalmente, es mejor ir a que te revisen y determinar si hay una necesidad de un tratamiento. Bueno, a mí una de las inquietudes que me quedó es, mencionamos la depresión, la ansiedad, pero ¿qué tanto aumentó en los últimos meses aquí en México y en qué rango de edades? ¿Si fueron los más los jóvenes o fueron los de 50 años que han buscado atenderse más? ¿Quiénes están buscando ahorita Sí. salud mental? Pues mira, es difícil, yo creo que es imposible darte una respuesta específica porque no tenemos así estadísticas fiables y reportes, digamos, así estandarizados de todos los medios de atención. Sabemos que se ha incrementado la incidencia de desórdenes agudos de enfermedades mentales, pero no te podré decir exactamente cuánto porque lo desconocemos. Pero sí estamos viviendo una situación que muchos medicamentos están en desabasto en las farmacias porque se han comprado más medicinas de lo que normalmente se compran. Entonces, sabemos y está reportado que hay un incremento de la incidencia, mas no sabemos en qué porcentaje está haciendo esto. Y está mal que vendan, por ejemplo, algunos medicamentos de venta libre que deberían ser regulados. No, pues hay reglas muy claras de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Los medicamentos que son libres
y los que son regulados, pues son medicamentos con ciertas características que así lo dispone las autoridades regulatorias, porque no porque sean buenas o sean malas, sino porque las características del propio fármaco así lo establece. Doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí en Ciencia Médica respondiendo a preguntas que nos hizo llegar el público. Y pareciera mejor que son preguntas a lo mejor de que, ay, ¿cómo no va a saber la gente? O otros pudieran pensar. Pero es de que tanto estamos viendo respecto a la salud mental, a la depresión, a la ansiedad. Y lo mencionó en la entrevista anterior. Tener cuidado de la charlatanería. No se trata nada más de echarle ganas. Como me decía, sería como insultar a la persona, ¿verdad? De que échale ganas. Sí. Enfermo, échale ganas, siéntete bien, o sea. ¿Algún consejo en especial para cuidar nuestra salud mental? Pues simplemente hay que ser muy conscientes de lo que somos, de cómo estamos y atendernos. No, doctor, le agradezco mucho que haya estado en Ciencia Médica aquí en Lights Magazine. Para servirte. Muchas gracias. Doctor, buen día. Gracias, amigos. Continuamos con más.